Antes de empezar el episodio de hoy, quiero pedirte disculpas por el ruido de fondo que escucharás hacia la segunda mitad del programa. En un momento dado, resulta que el vecino de nuestro invitado decidió liarse a martillazo limpio y lamentablemente no pudimos hacer nada al respecto. Desde aquí le deseamos al vecino que la casa le haya quedado súper bonita. Y a ti, mi querido y fiel oyente, te pedimos disculpas y que sepas quedarte con el fondo y no con la forma de este episodio. La Academia de Marketing Online, episodio 366. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet y estrategias de marketing digital para empresas y profesionales independientes. Yo soy Óscar Feito y una semanita más voy a ser tu guía en este viaje a través de los negocios en la red. Como sabes, cada lunes vas a encontrar aquí una potente dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte a construir tu propio negocio desde cero o trasladar tu actividad profesional a Internet. Si quieres ponerte en marcha pero no sabes por dónde empezar, te recomiendo ver la clase de introducción al marketing online y marca personal que he grabado para ti en www.oscarfeito.com/clase. Te garantizo que si tienes dudas, parálisis por análisis o llevas tiempo dando vueltas en círculo, después de ver esa clase lo vas a tener todo muchísimo más claro. Bueno, hay una vieja máxima que dice que el secreto para construir un negocio rentable es regalar a tu audiencia el qué y venderles el cómo. Pero la verdad es que eso nunca me ha sonado del todo bien. Suena como a timo. Y en todo caso, me parecen unos cimientos bastante frágiles sobre los que construir un negocio sostenible. Mi objetivo aquí en la Academia de Marketing Online es regalarte el qué y también el cómo. Las dos cosas. Por eso yo no me conformo con que nuestros invitados te cuenten por qué una determinada técnica o estrategia es importante, sino que procuro que también te expliquen cómo puedes ponerlo en práctica. Al final tampoco podemos hacer magia y una hora da para lo que da, pero esa es la filosofía de este podcast. Te cuento todo esto porque el programa de hoy trata sobre un par de conceptos increíblemente poderosos a la hora de empezar o escalar un negocio online, y no solo te vamos a explicar qué es y por qué es tan importante, sino que también vas a entender cómo funcionan y te vas a llevar una metodología clara para utilizarlo en tu propio negocio. Como habrás podido adivinar por el título del episodio, te estoy hablando de marketing emocional y storytelling. Si eres un oyente habitual de la Academia de Marketing Online, me habrás oído decir 257.000 veces que las emociones que despertamos en nuestra audiencia son una parte fundamental de la propuesta de valor de cualquier negocio. Siempre lo ha sido, pero en el momento actual lo es aún más si cabe. Giuseppe Cavallo es experto en estrategia de marca, comunicación y storytelling. Durante más de 20 años trabajó en grandísimas multinacionales como Colgate-Palmolive y Nissan, y en 2012 fundó Vox Populi Labs, una agencia de marketing que tiene la misión de asesorar a empresas, organizaciones y líderes con un compromiso ético. Giuseppe también es autor del libro Habla con el corazón, que por cierto me he leído de cabo a rabo, donde explica con un montón de ejemplos cómo cualquier empresa, organización o profesionales independientes podemos utilizar el storytelling para conectar con nuestra audiencia en tiempos convulsos. Prepárate y ponte cómodo, mi querido y fiel oyente, porque en el programa de hoy vamos a desvelar algunas de esas claves para que tú también puedas articular relatos inspiradores que atraigan, emocionen, conviertan y retengan a tus clientes. Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. Bienvenido a la Academia de Marketing Online, Giuseppe, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Óscar. ¿Cómo estás? Muchas gracias por tenerme contigo. Bueno, es un auténtico placer, Giuseppe, porque como te decía, he leído tu último libro, Habla con el corazón, y es tremendamente práctico y adictivo, con lo cual tenía muchísimas ganas de hablar contigo, ¿no? Te atrapa desde la primera página, de hecho desde la primera frase, ¿no? Eleva tus palabras, no la voz. Es la lluvia lo que hace crecer las flores, no los truenos. En esas 3 primeras líneas del libro presentas el problema de la infoxicación o saturación digital y al mismo tiempo la solución. ¿Qué representa, Giuseppe, las palabras y la voz, los truenos y la lluvia, y por qué esta analogía es especialmente relevante en el contexto actual?
Sí, los versos que has citado son versos de Rumi, antiguo sabio sufi. Y la verdad es que las encontré extremadamente actuales. ¿Por qué? Porque hoy en día vivimos en un mundo donde las redes sociales, el marketing online, que es parte de tu, digamos, de tu enfoque, nos hacen a veces concentrar mucho más en el volumen de la voz, o sea, en las cosas que decimos a veces con disparates, a veces acentuando un poco, a veces transformando también la realidad, que no en el sentido real de lo que estamos diciendo. Entonces yo estoy convencido de que cuando hacemos marketing, realmente lo que estamos haciendo es construir una relación con nuestros oyentes, con nuestro público, con nuestros clientes presentes y futuros. Y si tú quieres crear una relación, tú tienes que crear la relación sobre la base de una confianza que tiene que ir en profundidad, que es una confianza también para las marcas personal. O sea, tú tienes que generar una posibilidad de parte de tu público de entender quién eres, de entender, como diríamos aquí en España, de qué vas, ¿no? qué tipo digamos, de discurso estás haciendo. Entonces, en este sentido, para mí es mucho más interesante la esencia de lo que estás diciendo, que aquí en la metáfora de Rumi es la lluvia, que no los truenos, o sea, cuán fuerte estás diciendo las cosas. Esto sería, ¿verdad?, una analogía, y esto en este programa vamos a hablar mucho de analogías y de metáforas, ¿no? Sí. Como entrar en una discoteca, antaño, cuando se podía, y está lleno de gente, está a rebosar, ¿no? Y si tú quieres hacerte notar, ¿no? Si quieres ligar con una chica, con un chico, y te pones a gritar muy alto en medio de la pista, probablemente nadie te va a escuchar, ¿verdad? Es un poco la analogía con cómo son hoy en día las redes sociales. Hay una tremenda saturación y, como digo yo siempre, no solo competimos con nuestros teóricos competidores en una red social, sino que competimos con todo. Competimos con Netflix, competimos con Amazon, competimos con la televisión, con la prensa online, porque en definitiva todos compiten, todos están haciendo ruido por atraer, por ligarse a ese consumidor, ¿no? Sí. Encima de esto tenemos un contexto que, si ya de por sí esta infoxicación y esta saturación era una tendencia que ya veníamos observando desde hace tiempo, se nos junta, como decimos aquí, el hambre con las ganas de comer, ¿no? Y yo te voy a confesar una cosa, hasta hace como 6 meses o un año, yo no había oído hablar de los contextos VUCA, ¿no? Las siglas estas de volátil, incierto, complejo y ambiguo, pero últimamente lo veo por todas partes. ¿Cómo afecta concretamente toda esta volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad a una cosa muy concreta que son los hábitos y que son los procesos de cómo los consumidores toman decisiones? Porque, vale, es evidente que hay volatilidad, inestabilidad, incertidumbre, pero de cara a las empresas que quieren conectar con sus clientes, ¿cómo les puede afectar particularmente? Sí, mira, es un argumento, un tema muy, muy interesante, porque el hecho de que vivimos en una sociedad que es muy cambiante y que constantemente te trae nuevos estímulos, parece que haga la relación entre consumidor y las marcas como un poco más superficial. Yo no estoy tan convencido de que esto sea la realidad. Yo creo que una respuesta a esta cosa es, digamos, a este nuevo contexto tan cambiante, sí, es que las marcas tienen que ser capaces de establecer una relación más profunda, un poco lo que estábamos diciendo antes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que en un contexto donde las personas viven una incertidumbre elevada, lo que están buscando es una relación que les permita de saber dónde está esta relación. Te hago un ejemplo muy concreto. Imagínate que, digamos, tú probablemente sabes que yo soy miembro de una organización, de una fundación que se llama Capitalismo Consciente. Uh-huh. Es una organización que, digamos, quiere dar una impronta un poco más humanista a la manera de hacer negocios, que me parece muy necesario en un mundo como el que tenemos. Entonces, un miembro importantísimo de esta fundación es Hola Luz. Tengo el gran placer de conocer al CEO de Hola Luz, que es un
un amigo, Oriol Vila. Lo cito en el libro, de hecho, porque es un personaje muy positivo en el mundo empresarial español. Yo digo en el libro que él entra en una habitación y tú sabes que ha entrado porque se ilumina esta habitación, ¿no? Porque se ilumina de su energía positiva. Entonces, ¿cuál es el tema? ¿Por qué estoy citando a Oriol y a Hola Luz? Porque Hola Luz ha sabido crear un relato que es un relato que está estable a lo largo del tiempo, que es la luz justa, la transparencia y todos los valores que ellos profesan dentro de un contexto que está cambiando rápidamente. Ellos en los últimos tiempos están, por ejemplo, informando a sus clientes que hay un cambio legal y que tienen que informarles de ciertos cambios que están aconteciendo, pero tú ves que la marca es la misma. No cambia su relato, no cambia su personalidad, no cambia su mensaje. La marca es la misma. Mi relación con la marca no va a cambiar. Entonces, esto va con lo que decías tú antes. Digamos que puede ser una fuente, las marcas, los negocios podemos ser una fuente de anclaje, ¿no? Para acompañar al consumidor en esos momentos, ¿no? Ser ese salvavidas, decir, bueno, el mundo está cambiando, el mundo es volátil, es incierto, todo este contexto buca, pero mi marca sigue ahí, mi marca evoluciona, es consciente de este cambio y digamos, me acompaña, ¿no? Es como un punto de seguridad, quizás, de estabilidad dentro de tanto ruido, lo cual no implica que no sea flexible y se tenga que adaptar también, claro. Totalmente, Óscar. En este sentido hay un tema interesante que yo creo, especialmente en el marketing online, que tiene la presión de estar al día, de responder a los estímulos constantes que llegan, etcétera, ¿no? Entonces, allí parece que sea más difícil. Pero el tema, ¿cuál es? El tema es que, digamos, el marketing en general tiene que tener dos actitudes, tiene que tener como dos campos de actuación. Uno es el campo táctico y en este sentido el volumen de la voz, hasta, ¿no? Como decíamos antes, el ejemplo de Rumi, el volumen de la voz no tiene que ser bajito, tiene que ser altito más bien. O sea, que tienes que hacer escuchar. Cuando tú estás haciendo, digamos, utilizando el marketing para promocionar las ventas, tú tienes que ser muy visible, muy oíble y tienes que estar allí luchando en la arena, Pero hay otra parte que es la parte de digamos, la parte más estratégica, donde el marketing online tiene un rol muy importante. Había un gran estratega que es Henry Mitzberg, uno de los grandes de la estrategia, que decía, las estrategias de las empresas no están pensadas, emergen. O sea, el marketing online tiene una relación, el marketing digital, el marketing online, la presencia online de las marcas tiene un valor importantísimo. ¿Por qué? Porque de lo que hacemos cada día emerge la estrategia de la empresa, se evince la estrategia de la empresa. Vale. Entonces, yo, ¿qué digo en este sentido para reconectar con lo que estabas diciendo tú antes? En tiempos que son tan cambiantes, está pasando una cosa aún más de lo que pasaba antes. O sea, que las personas se expresan a través de las marcas. Esto es una tendencia de largo periodo. Yo lo he explicado en varias ocasiones. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, si yo decido ir a un banco y decido no ir a un banco convencional, sino que voy, por ejemplo, a Triodos Bank, ¿no? Por ejemplo. Yo estoy expresando cuáles son los valores que me guían con una decisión de consumo tan importante como escoger cuál es mi banco. Otro ejemplo, si yo, para hacer el ejemplo de Hola Luz de antes. Si yo decido ir a Hola Luz y no a digamos, un proveedor convencional, es que estoy diciendo que lo que expresa Hola Luz es importante para mí. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que las marcas y los oyentes tuyos que en este momento están allí están diciendo, vale, pero para mí, ¿cuál es el takeaway, ¿no? De todo esto? Es que si tú te pones en el mercado como marca, hasta como marca personal, te pones en el mercado de una forma muy clara, quien adquirirá tus servicios, tus productos, etcétera, no solo compra tus servicios y tus productos, sino que compra también la manera como tú estás en el mercado.
Y entonces, en un mundo que está cambiando radicalmente y muy rápidamente, la gente te usa para poder reafirmar su propia identidad. Es algo muy importante. Sí, es una cosa que de hecho en el libro, y de hecho es una cosa que yo tenía aquí anotado para preguntarte, tiene que ver con las metáforas, ¿no? Y concretamente la personificación, ¿verdad? De marcas y de conceptos, ¿no? Es decir, los consumidores en medio de este contexto tan volátil y tan incierto, nuestros clientes intentan encontrar significado, ¿no? Y nosotros podemos adelantarnos posicionando nuestra marca, hacer un statement, digamos, de decir, oye, yo en cierto punto represento esto, ¿no? Y entonces que sean las personas, al elegir una marca por encima de otra, al desplazarse X kilómetros adicionales para echar gasolina en una gasolinera y no en otra, o al escuchar un podcast como este o cualquier otro, o al invertir en un curso, en una formación, quizás no es tanto por el contenido, que viene a ser ese ruido, que sí, que tenemos que lógicamente presentarlo y hacerlo notar, sino el fondo de lo que representa, ¿no? Yo creo que ahí podríamos estar hablando de esa personificación. Hay una cosa que antes has mencionado muy de pasada, pero quiero hacer hincapié en ello, que es el concepto de relato. Porque lógicamente tú estás familiarizado, yo estoy familiarizado, entre otras cosas porque me he leído tu libro de Habla con el corazón, pero la gente que indistintamente mezcle relato con historia, con emoción, con marketing, para no hacerse un lío, a mí me gustaría rebobinar un poco en el tiempo, ¿no? Desde cómo nuestra especie ha tenido que entender su presente e imaginar su futuro, que es una forma que tienes tú muy chula de explicarlo, recurriendo precisamente a mitos, a leyendas, a cuentos, a relatos, ¿no? Que hoy, por cierto, se escucha mucho últimamente en el contexto político, ¿no? Es decir, no, es que tal partido político ha sabido presentar un relato. El relato, digamos, lo ha entendido la población y eso ha provocado, por ejemplo, un vuelco electoral o lo que sea. El relato político. El relato en el contexto empresarial, Giuseppe, que supongo que es una extensión de eso que hablamos antes de la personificación, ¿qué papel ocupa? Sí. Me encanta que me hagas esta pregunta, Oscar, porque es un tema donde hay muchísima confusión, porque Sí. cuando también relato y también mucha gente dice, ¿no? El storytelling, ¿no? Esa persona tiene storytelling, ¿cuál es el storytelling de la marca, etcétera? Hay muchísima confusión. Entonces, claro, yo he tenido que escribir más de 200 páginas para aclarar el Es lo que decía en la intro, mira, no podemos hacer magia, ¿vale? No, tenemos un tiempo y no podemos hacer magia, pero sí que podemos intentar ayudarle a la gente a entender mejor, claro que sí. Los conceptos fundamentales. Eso Entonces el tema es, yo iría un poco por partes, ¿no? Primero, la necesidad de tener un relato. Tú justamente has dicho antes que, digamos, en la historia ha habido creación de mitos, hay historias que han permanecido a lo largo del tiempo y historias que se han perdido. Entonces, ¿por qué algunas historias se hacen importantes? Y por qué estas historias, por ejemplo, en el caso decías tú del relato político, ¿no? ¿Por qué ciertos relatos políticos tocan el corazón de la gente y otros no tocan el corazón de la gente? Bueno, primero, la regla fundamental es esta, es saber tocar el corazón de la gente. No tienes con un relato la aspiración fundamental del relato no es explicar muy bien lo que quiere decir, sino la capacidad de llegar al corazón de la gente, de emocionar a la gente. Yo siempre hago una distinción muy neta entre qué es una marca y qué es el relato de marca. La marca es un conjunto de significados, es la parte que tiene que tocar a la mente, que tiene que hablar a la mente para explicar qué propuesta de valor yo tengo para ti. Uh-huh. Estoy banalizando un poco, no es tan neto como esto, pero bueno, digamos que la marca es esto, ¿no? La marca habla a la mente y te explica qué tengo para ti. Al otro lado, pero el relato es lo que transforma lo que yo tengo para ti en una emoción. Algo que te llega al corazón y te hace reaccionar. Porque cuando tenemos reacciones, cuando tomamos acciones,
cuando nos emocionamos. Podemos emocionarnos en positivo o en negativo, podemos indignarnos, podemos ilusionarnos. Entonces es cuando tomamos acción. Entonces, primera cosa del relato es justamente esta, ser capaz de transformar algo que es racional en algo que es emocional. Claro, aquí se basa en el poder de las emociones frente a datos o a especificaciones o a evidencias en este proceso de toma de decisiones. Entonces, lo que nos estás diciendo es que aquí nosotros como emprendedores, como emprendedoras, tenemos que enfocar cada acción realmente, cada cosa que hagamos, o tener ese paraguas de, por un lado, cómo afecta esto emocionalmente y por otro lado, cómo lo explico a la mente más racional, ¿no? Y me gustaría ponerte un ejemplo a ver si voy bien o mal, ¿eh? Tú me corriges. De hecho, lo tengo muy reciente porque ahora estoy preparando voy a lanzar un nuevo curso de podcasting y justo ahora estoy preparando lo que es la página de ventas, ¿no? Entonces, yo tengo una distinción muy clara entre lo que es el relato y lo que viene a ser la parte más científica. No sé si lo estoy haciendo bien. Para mí el relato es ese emprendedor o emprendedora que lleva años haciendo content marketing ineficaz porque Google le castiga, porque las redes sociales no le dan visibilidad, porque nadie lee sus posts, porque nadie ve sus vídeos, porque nadie se apunta a ver un webinar de 2 horas. Entonces se encuentra con esta frustración de que quiere comunicar un mensaje, pero no encuentra la forma de hacerlo a través de los canales tradicionales de contenido. Y esto es lo que me pasó a mí realmente, una frustración de saber que tienes un buen contenido y que no lo puedes comunicar. En el momento en el que yo descubro el podcasting, descubro algo mucho más que una simple herramienta, ¿no? Digamos, es un altavoz para meterte literalmente entre oreja y oreja de las personas, que puedan adaptar el consumo a su forma de vida, que puedan facilitar realmente el consumo de esa información y de repente esos contenidos que antes publicaba en un blog y nadie leía, ahora de repente a la gente les parecen maravillosos, no porque sean distintos, sino porque los pueden escuchar. Para mí ese es el relato. No te he hablado de cuánta gente escucha podcast, no te he hablado de cómo se comprime un MP3, ni dónde hay que subirlo, ni por qué Apple Podcast tiene tantos oyentes y cómo te puede ayudar. Digamos que esa es la parte de relato. Luego ya te puedo explicar, oye, estos son las ventajas concretas, mira cómo está creciendo el mercado, Deloitte dice que se va a multiplicar por 25 los ingresos en los próximos años, etcétera. Eso ya es la parte que utilizo para apoyar ese relato emocional que ha despertado una emoción en este cliente concreto, de decir, yo tengo una frustración similar para compartir mi mensaje y ahora veo que esta persona me está hablando de podcast, pero yo ya estoy en ese estado emocional de ahora voy a intentar justificar la decisión, por ejemplo, de comprar este curso. ¿Es un buen ejemplo? ¿Es una buena forma de dividir el relato y esa parte más racional? Es un excelente ejemplo y creo que estás en un camino digamos, muy acertado, ¿no? Si tú quieres, igual puedo, digamos, utilizar tu ejemplo y poner un poco de, ¿cómo puedo decir?, de un modelo detrás de eso, ¿no? Perfecto. Cuando estamos creando un relato, luego, si quieres, podemos hablar un poco de cómo nace esta plantilla que estoy al punto de explicar. Bueno, cuando estamos creando un relato, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es tener 4 elementos muy bien claros para poder estructurar el relato, porque fundamentalmente la fuerza más grande de un relato es la estructura del relato mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Primer punto, necesitamos un problema. Tú lo has puesto claramente en evidencia, el problema. Tú tenías un esfuerzo enorme de comunicación y no tenías resultados, y en el momento en que has empezado a hacer podcasting, pues has visto que esto funcionaba. Entonces, ¿el tema cuál era? El tema era que tú tenías un problema, que querías estar en el mercado, pero no encontrabas la manera como estar en este mercado. Entonces, el primer punto que tenemos que tener siempre presente en un relato es definir claramente cuál es el problema. El problema, el desequilibrio, lo que frustra, la razón en el fondo por la que un consumidor de naturaleza egoísta te va a prestar atención. O sea, y digo egoísta en el buen sentido, es porque tiene un problema y la mejor forma de que nos preste atención es haciéndole ver que somos conscientes de ese problema, siendo un espejo de esas preocupaciones. Totalmente. Y aquí estás introduciendo, yo te daré 4 elementos. Perfecto. Pero permíteme hacer una paréntesis en todo esto. Tú estás haciendo claramente una decisión de relato, que es
quién es el héroe de mi relato, ¿no? En tu caso, tú estás diciendo tus oyentes, ¿no? Las personas que tienes que escuchar a tu podcast. Entonces, son empresarios, emprendedores, gente que está en el mercado intentando, esperamos con éxito, tener éxito justamente en su negocio, etc. Entonces, la primera decisión que tenemos que hacer es quién es el héroe de nuestro relato. Eso es fundamental. Pero volvamos a lo nuestro, ¿no? Entonces, el problema, lo que tú decías, la pregunta fundamental con el problema es ¿qué le duele a este señor o a esta señora? ¿Cuál es como dicen los americanos muy elegantemente, cuál es el pain point, ¿no? Entonces, desde allí empieza nuestro relato. Si yo tengo claro que hay un pain point, que hay un problema, que hay algo que duele a quien recibe nuestro relato, pues yo tengo un buen punto de inicio. De hecho, si no tengo este punto de inicio, es que no tengo un relato, porque si no hablamos de un dolor a resolver, es que no tenemos un relato. El primer punto es esto. Es que tampoco, dicho sea de paso, Giuseppe, tampoco tendrías un producto o un servicio vendible, porque si no cumple un propósito... Exactamente. De hecho, por ejemplo, ahora hay muchísima gente que está en el mundo de la startup, de las startups. Claro. Un inversor, la primera cosa que te pregunta ¿cuál es el pain point de tu cliente? Efectivamente, ¿qué resuelve esto? Exacto. Bueno, voy a hacer otro paréntesis, vamos a abrir muchos paréntesis dentro de esto, luego vamos a llegar a las otras partes de la estructura del relato, yo esto lo prometo, pero es verdad que a veces mucha gente se bloquea a la hora de identificar ese pain point porque hay esa tendencia de que el pain point tiene que ser, por ejemplo, erradicar el hambre en el mundo, siempre pongo el mismo ejemplo, o curar el SIDA o el cáncer, y como que todo lo que no sea eso no es un pain point, no es un dolor que merezca la pena o que sea lo suficientemente importante, ¿no? Yo muchas veces, claro, me vienen humoristas, me vienen comediantes, me vienen magos, ilusionistas, yo trabajo con mucha gente de este tipo, ¿no? Y me dicen, es que claro, ¿qué problema resuelvo yo? Joder, macho, el ocio, la diversión, una sonrisa, es decir, el punto de dolor no tiene que ser algo cuantificable necesariamente, ni siquiera tiene que ser algo que resuelva el universo y arregle el mundo, ¿verdad? Sí, absolutamente. Me estás invitando a... abrir otro paréntesis. Claro. Eso ha sido, digamos, uno de los elementos más importantes. Yo, antes de escribir el libro de storytelling, escribí otro libro sobre, digamos, estrategia de marca. Sí. Y una de las cosas que intentaba explicar en el libro era justamente lo que tú estás poniendo en foco en este momento. O sea, cuando tú estás pensando en un pain point, tú tienes que pensar en 3 dimensiones diferentes. Son 3 dimensiones las importantes. La primera es qué problema práctico estoy resolviendo, ¿no? Yo tengo que ir de A a B, necesito un coche, el coche tiene que tener las ruedas, el motor, me tiene que transportar, ser seguro, etc. Vale, esto es uno. Pero luego hay otro nivel que es el nivel emocional. Entonces, por ejemplo, tú imagínate un BMW y un Mercedes. Las necesidades emocionales que el BMW y el Mercedes resuelven son completamente diferentes. El BMW responde a necesidades emocionales de expresión, digamos, de expresión de la vitalidad de un consumidor, de un conductor. El Mercedes está respondiendo más bien a cuestiones de estatus o cosas de este estilo. Y luego hay un tercer nivel que es el nivel, yo lo llamo espiritual, o sea, está relacionado con los valores. ¿Qué valores? ¿A qué valores responde esto? Claramente, si tú te pones una camiseta de Patagonia, estás diciendo que el medio ambiente para ti es importante. Entonces, estoy respondiendo a necesidades de tipo importante. Tu amigo cómico, claro, resuelve varios tipos de necesidades. Primera, en lo práctico, una necesidad de ocio, como decías tú antes. Pero en el nivel emocional está resolviendo otro tipo digamos, de necesidad. Por ejemplo, si es un cómico crítico pongamos un ejemplo banal, un cómico crítico de un cierto partido político, de una cierta mentalidad política, claro, está solucionando este tipo de emociones. Sí. Y finalmente puede expresar unos valores, una visión de la vida.
A partir de ahí yo creo que ya tenemos... vamos a ir cerrando paréntesis porque Sí. ya tenemos ahí esos... Ese primer punto del héroe, que quizás lo podemos aparcar un momento para luego retomar oye, ¿quién es el héroe de esta historia? ¿Quién es el protagonista, podríamos decir? ¿Cuál es el problema al que se enfrenta? ¿Cuáles son los otros elementos? Sí, entonces otro elemento es lo que yo llamo el elemento del conflicto. Vale. Entonces, ¿qué quiere decir esto? El conflicto es un conflicto, banalmente, digamos, hemos expresado nuestro problema. Para solucionar este problema hay una oposición a la solución de ese problema. Pongamos, si yo quiero comprar un coche, el coche es demasiado caro para que yo lo pueda comprar. Pongamos que yo quiero un coche eléctrico en este momento, ¿no? Tiene un premium price que yo supongo que no me puedo permitir. Entonces, esto es el conflicto externo. Pero atención, porque el conflicto externo normalmente puede ser bastante fácil de resolver. Yo puedo reaccionar al conflicto externo o con la promoción o con otros tipos de reacciones por parte de la marca. Pero lo más interesante es el conflicto interno. O sea, yo me puedo preguntar, vale, tengo que pagar un premium price. Yo soy miembro de una familia y me merezco yo dentro de esta familia gastar un extra solo porque mi deseo es aquello. O otro conflicto interno. ¿Qué dirán de mí las personas que son parte de mi entorno? Dirán que soy un excéntrico. Podríamos decir, Giuseppe, que esto vienen a ser como reticencias, ¿no? o barreras, ¿no? Porque estoy pensando en ese curso de podcasting y decir, vale, yo entiendo, yo tengo este problema, hay una posible solución, que en este caso puede ser, en tu ejemplo, comprar el coche eléctrico, en mi caso puede ser comprar este curso de podcasting, y ese conflicto interno, que es el más poderoso, porque es de carácter emocional, puede ser, yo es que no hablo lo suficientemente bien, nunca se me ha dado bien hablar, por lo tanto esto no me va a servir a mí, o seguro que el podcast es muy complicado o técnicamente es muy caro porque necesito comprarme un micrófono que seguramente es muy... O sea, digamos que nos estamos inventando posibles barreras para... Que igual es un mecanismo de autodefensa que nos pone el cerebro para no tomar decisiones emocionales. Es como nosotros queremos despertar una emoción y por otro lado surge un bloqueo de esa emoción, claro. Claro. Es que esto es, digamos, en términos de storytelling, de teoría del storytelling, hay digamos, cuando se manifiesta el problema, se llama la llamada a la aventura, y la reacción del héroe a la llamada a la aventura, la primera reacción es la de rechazar esta llamada a la aventura. Vale. Claro, o sea, al final es intentar... Sí, es la parte racional que te frena de ese impulso, claro. Claramente. Vale, perfecto. Estamos en el segundo punto, que es el conflicto. Hemos dicho, el conflicto es externo, más fácil de resolver, interno, más complicado de resolver, pero si tú resuelves el conflicto interno de una persona, es que has conectado a un nivel tan profundo que tienes mucha posibilidad de poder conectar también en la venta con estas personas, para ser muy claro. Claro, porque realmente la venta en el fondo no es más que, primero, presentarle un poco una posible resolución de ese problema y segundo, ir eliminando esas barreras, que al final es la forma de vender realmente. ¿Cuál sería el siguiente paso? Sí, perdóname, déjame decir una cosa aquí que para mí es muy importante sobre la venta. Sí. La venta es un acto extremadamente noble. Te lo dice uno que ha tenido que llegar a esta conclusión. Sí. Muchas personas tienen un problema con la idea de vender, de convencer a personas a darle dinero a cambio de un servicio o de un producto. No hay nada más noble. Estás resolviendo el problema de una persona, la estás haciendo más feliz, con lo cual es normal que haya un intercambio económico. Realmente es una extensión de la propuesta de valor, como hemos hablado muchas veces aquí. Realmente la venta es, si tú entiendes el valor de crear un contenido gratuito, de hacer un podcast, de hacer un webinar, de hacer este tipo de cosas, la venta simplemente es un paso adicional en esa relación en la que, bueno, ya no estás pidiendo tiempo, sino que estás pidiendo dinero, ¿no? Pero en las dos cosas realmente le estás pidiendo algo a cambio de entregar un valor. ¿Cómo termina este relato? Entonces, tercer punto, vamos avanzando poquito a poco. Tenemos muchas cosas que decir y
Bueno, tercer punto es la idea del cambio. Hemos dicho, primer punto, problema, segundo punto, el conflicto externo y interno. El tercer punto es el cambio. O sea, yo te tengo que proponer un cambio que va a resolver tu problema. Vale. ¿No? Entonces, este cambio, pero ¿cuál es el valor de este cambio? Si yo te hago claro cuál es el cambio que va a acontecer en tu vida, ¿yo qué estoy generando fundamentalmente? Estoy generando un deseo, evidentemente, ¿no? Porque si tú solo tienes un problema, ay, me duele, ay, no sé hacer el podcast, o ay, no tengo dinero para comprar el coche, y nos quedamos allí, no hemos hecho nada realmente. Yo no estoy contribuyendo a que tú seas más feliz, pero si te propongo un cambio y te digo, oye, si haces esto, pues entonces vas a resolver tu problema. Entonces yo te estoy proponiendo ser más feliz, te estoy proponiendo poner algo en tu vida para que tú dejes de tener un dolor y vayas a no tener ese dolor, ¿vale? El cambio genera el deseo. Entonces, cuando estamos generando un relato, que sea relato de marca, que sea relato de producto, que sea relato de marca personal, etcétera, nosotros nos debemos concentrar muchísimo en la idea del cambio porque es lo que genera el deseo. Y finalmente hay un último punto que es el punto probablemente el más importante, que es el momento de la visión, expresar la visión, o sea, cómo será tu vida, cómo será el mundo, cómo estarás tú después que el cambio ha acontecido. ¿Por qué? Porque el cambio en sí, lo que te dice, mira, amigo mío o amiga mía, tienes que hacer un esfuerzo, tienes que cambiar algo, quiere decir hacer un esfuerzo. Entonces yo te tengo que motivar a que hagas este esfuerzo. Si no te propongo una visión de mayor bienestar, de estar en un lugar mejor, pues tú no harás el esfuerzo para este cambio. Entonces la visión también es muy importante en el momento de definir el relato. Entonces, para resumir, Óscar, porque hemos hecho muchas desviaciones y muchos paréntesis, sí. Muchos paréntesis, ¿no? Sí. Entonces, primer punto, el problema. Hemos dicho que el problema puede ser de tipo funcional, emocional o hasta relacionado con valores, espiritual. Segundo punto es el conflicto. Hay un conflicto externo, lo que se opone a que yo resuelva este problema fuera de mí, pero sobre todo lo que está dentro de mí, las barreras, como dices tú, las reticencias, las reticencias que yo tengo dentro y que tengo que solucionar. Este es el segundo punto. Tercer punto es el cambio. ¿Qué tienes que cambiar para que tu problema se solucione? Y finalmente la visión, que es el cambio genera el deseo. Y últimamente, por último, la visión que te da la motivación para sostener el esfuerzo de hacer el cambio. Es un poco visualizar esto que se habla mucho también en copywriting, etcétera, ¿no? Es que el cliente, que el oyente, que da igual el método, el canal que estés utilizando, se visualice, ¿no? Cómo sería su vida sin ese problema del que hemos hablado al principio, ¿no? ¿Qué podría hacer? ¿Qué no tendría que seguir haciendo? Un poco aterrizar, ¿no? A efectos prácticos, demostrarle cómo sería su vida. Casi volvemos al problema, ¿no? Cerramos con el problema, solo que sería cómo sería ese mundo sin ese dolor. Sin ese dolor. Tú imagínate, por ejemplo, hemos hablado de BMW, ¿no? En un momento, la más famosa publicidad de BMW, ¿no? Que es la que te gusta conducir, ¿te acuerdas? Esta mano que estaba por aquí, etc. Sí. Eso es una expresión de la visión, realmente. En el caso de BMW, no tiene la necesidad de estar tocándote la parte, sobre todo en una publicidad de 30 segundos. No tiene la necesidad. ¿Por qué? Porque lo da por supuesto, porque BMW tú ya sabes que tiene calidad, que tiene durabilidad, que tiene las características deportivas del coche. Entonces, todas estas cosas tú ya las sabes, no tiene que decírtelo. Pero ¿qué te da BMW? Te da la visión. Es la parte aspiracional, que esto lo hacen mucho los coches, porque estoy viniendo en mente como el que se compra un coche nuevo y llega y lo aparca y mira de reojo y ve cómo están todos los vecinos mirando por la ventana, pues no sé, es como decir, mira, a mí me da igual el problema que tú hayas tenido con tu autoestima, con tu confianza, con los vecinos envidiosos. Claro, como tú bien dices, tenemos 30 segundos para un spot, nos vamos a saltar toda esa parte y vamos directamente a la parte aspiracional. Independientemente de los problemas que tú tengas de confianza en tu vida,
cuando tú llegas con este coche a recoger a tus hijos del colegio, todas las madres te van a mirar. O sea, es decir, ya está. Sí. Me da igual los complejos, los problemas que hayas tenido, pero es verdad, claro, ¿no? Es decir, ya también luego tenemos que adaptar esta historia, porque este es el gran relato. Sí, y Óscar, me das también la oportunidad para decir, cuando estamos creando un relato, también si tenemos una empresa muy pequeña, lo que tenemos que pensar es que todos hoy en día somos multicanales. Sí. Entonces tú, el relato, si te creas un poco de visibilidad en tu propio mercado, tú sabes que puedes utilizar diferentes canales. Tú puedes utilizar el canal de la escritura, puedes utilizar el canal del vídeo, puedes utilizar el canal de la newsletter, etcétera, etcétera, lo que sea. No hace falta entrar en este tipo de detalle. Pero el punto, ¿cuál es? El punto es, para volver al ejemplo de BMW se podía permitir hacer una publicidad puramente emocional y de visión. O sea, vas a estar bien conduciendo y te digo solo, te gusta conducir. ¿Por qué? Porque tenía muchísimos otros canales donde expresaba la calidad alemana, donde expresaba la seguridad, donde expresaba la deportividad, todas las cosas que son características de la marca. Entonces, si pensamos en multicanalidad, pues los 4 elementos los podemos tocar, digamos, con canales diferentes. Claro, yo esto, fíjate, otra vez volviendo al ejemplo, yo como digo siempre, yo tengo muchísima suerte porque hago este podcast y cuando invito a gente como tú, yo soy profundamente egoísta porque hablo de lo mío, pero yo lo que espero es que la gente que esté al otro lado piense cómo lo puede aplicar a lo suyo. Entonces, volviendo a mi curso de podcasting, yo una de las cosas que voy a hacer es una estrategia de email. Entonces, en cada email que yo envío, yo voy a tocar una de estas emociones o una parte de este relato, no todo. Y en esos mails solo va a haber un pequeño link de, oye, si quieres conocer los detalles de cuántos módulos tiene, de cuánto dura, de qué soporte tiene, todo eso ya puedes ir a verlo aquí. Pero en cada uno de estos emails previos que yo enviaré, 3 o 4 o 5 emails un poco, porque va a ser una cosa que va a estar solo abierto durante muy poco tiempo, y quiero ir relatando historias y poniendo el dedo en distintas emociones, ¿no? Como si fuera un piano, ¿no? Tocar distintas teclas. Luego, como tú bien dices, en la landing page incluso habrá secciones desplegables, ¿no? Si tú quieres profundizar a ver cada módulo, lo vas a poder ver. Si quieres saber cuántos minutos dura cada módulo, lo vas a poder ver. Ahí ya está todo. Como BMW, en el brochure que te dan cuando tú vas al concesionario, y ahí ya te dan mucha más información de la tecnología, lo que consume, o sea, eso ya son... La multicanalidad aquí es importante, es decir, no tenemos que contar todas las partes del relato, tocar todas las teclas en todos los canales. Esto es importante. Totalmente. Otra cosa, Giuseppe, una cosa que me había notado aquí, porque al principio hemos hablado del héroe y fíjate que lo hemos dicho en uno de esos paréntesis antes de hablar del problema. Volviendo un momento al héroe, hay una cosa interesante que cuentas en tu libro y lo cuentas muy bien y tienes una sección específica que hablas de ello, de cómo hay distintas personas con las que interactúa el héroe a lo largo de este viaje, ¿no? De este relato que en el fondo es el viaje del héroe, que es la estructura que conocemos del cine, de los libros, y que se lleva utilizando toda la vida porque funciona, ¿no? Pero el caso es que hay muchas personas que interactúan con el héroe, ¿no? Hay mentores, hay aliados, hay mensajeros. Si pensamos en Star Wars, tenemos a Yoda, o sea, está el héroe y luego está Yoda, está el malo, está el no sé qué. Y también juegan un papel fundamental en un relato. Y una cosa que a mí me hizo pensar es que las marcas no siempre tenemos que ocupar, digamos, el mismo papel y el héroe ser nuestro cliente o ser el oyente o ser la persona esa, ¿no? A la que le proponemos la transformación. ¿Nos puedes dar algún poquito de información de esto? De los distintos roles, sobre todo desde el punto de vista de la marca, o de la marca personal o de la empresa que está planteándose acciones en redes sociales o vídeos o podcasts, ¿cómo de relevante es esto del rol que ocupa? Muy bien, Óscar. Me encanta que me hagas esta pregunta porque me permite explicar bien este tema del rol de la marca, el rol del cliente y si hay otros roles en este gran juego que es el juego del mercado. Realmente una de las decisiones estratégicas fundamentales en storytelling es justamente esa, de decidir cuál es el rol de cada uno en la acción económica. ¿Cuál es el rol de la marca? ¿Cuál es el rol del cliente? Entonces,
Como tú bien dices, hay varios roles. Vamos a definir antes cuáles son estos roles. Los principales, porque hay varios roles, los principales son el rol del héroe, el rol del mentor, el rol del villano y en algunos casos el rol de los aliados. Vale, te voy a hacer unos ejemplos de cómo estos roles se usan, haciendo ejemplos concretos. Vamos a ver, por ejemplo, hemos hablado antes de la marca BMW. Recordarás la publicidad que decíamos de eso, te gusta conducir, veíamos la persona que estaba en el coche conduciendo en un paraje paradisíaco y con su famosa mano, ¿no? que acariciaba el viento. Bueno, en este caso, evidentemente, el héroe de esta historia es el conductor mismo. Y la marca BMW se pone al lado del conductor, es un aliado del conductor que le permite satisfacer esta necesidad que tiene de disfrutar del acto mismo de la conducción, una conducción deportiva, de una cierta forma, etc. Entonces la marca BMW le acompaña en resolver este deseo, un aliado. Uh-huh. Hay un caso en que el héroe no es el cliente, sino que es la marca. Te hago, por ejemplo, el ejemplo de Patagonia. Ya lo hemos mencionado, Patagonia es esta marca que vende ropa para el deporte en aire libre. Yvon Chouinard, que es el CEO de esta marca tan famosa americana, ¿qué hace? Es una persona que está haciendo una batalla personal importante para los temas ecologistas. Es un ecologista activista importante. En este caso, ¿qué pasa? Que la marca Patagonia se pone a la cabeza del movimiento ecologista y se pone en una posición heroica, y las personas que son sus clientes le siguen como se sigue a un héroe. El héroe interpreta nuestra batalla. Y te hago también un tercer ejemplo, que es un ejemplo híbrido. Una marca con la que yo estuve trabajando bastante tiempo, una marca de alimentación ecológica. No hacemos nombres para ecuanimidad. Esta marca, ¿qué hacía? En el momento en que la marca estaba hablando de sus productos, el héroe claramente era su cliente. La marca estaba poniendo al cliente en condiciones de hacer su personal journey, para decirlo en inglés, su viaje personal de una alimentación sana. ¿Vale? Es todo un viaje para quien lo intraprende, y entonces la marca se ponía a disposición de este cliente héroe en este caso en la condición de mentor, porque la marca, sabiendo cómo se hace para alimentarse de forma sana, ayudaba al héroe a interpretar su propio viaje, a intraprender su propio viaje. Lo ponía en las mejores condiciones. Pero ¿qué pasaba? En este caso concreto, el fundador de la marca tenía una historia personal muy, muy importante. Era una persona que, digamos, en un dado momento de su vida se había puesto en un camino que no era perfecto, recuperó su postura, su andadura vital normal, empezó, y lo hice a través de una alimentación sana, de un estilo de vida más sano, etcétera, etcétera. Quiso compartir este viaje, lo que había aprendido de la vida, y lo hizo justamente a través de la marca que había creado. En este caso, el viaje heroico es el viaje del fundador de la marca. Entonces, ¿qué hicimos con esta marca? Decidimos que cuando la marca estaba hablando en términos de productos, en términos de marketing de producto, la marca era el mentor y el cliente era el héroe. Pero cuando la marca estaba haciendo un discurso corporativo, el héroe era el fundador de la marca, que representa a la marca misma. Entonces, en este caso, tú ves que hay una función un poco híbrida, una situación un poco híbrida, donde en la comunicación de producto el héroe es el cliente, y en la comunicación corporativa el héroe es la marca misma.
Incluso para los que tenemos distintos productos también, distintos servicios, distintos canales, podemos irlo adaptando y también jugar con estas diferentes perspectivas. Se nos está acabando el tiempo, Giuseppe, y yo una de las cosas que también quería invitarle a la gente es a descubrir en el libro Habla con el corazón, porque hay una cosa que es interesante, que son las tramas fundamentales alrededor de las que podemos construir el relato de nuestro negocio, ¿no? Porque tú nos has hablado de un framework, de una hoja de ruta, de una metodología, con esos elementos que tiene que tener la historia, pero luego es curioso porque tenemos el de matar al monstruo, el de pobre a rico, que es el clásico From Rags to Riches, ¿no? De los anglosajones, la búsqueda, es decir, luego un relato puede tener distintas formas, ¿no? Esto los guionistas de Hollywood, por ejemplo, lo saben muy bien, ¿no? Como una misma historia se puede contar de distintas formas, de diferentes perspectivas. Esta es una de las cosas que cuentas en el libro. Para los oyentes que están interesados en aprender más sobre storytelling, marca emocional y específicamente ideas prácticas como estas que hablamos de las tramas, ¿qué van a encontrar en el libro? Bueno, primero quiero decir que yo cuando he estado pensando en escribir el libro tenía en mi cabeza como dos grandes categorías, ¿no? El CEO de una empresa y el Chief Marketing Officer, como se dice, el CMO o el CCO, el director de comunicación de la empresa. ¿Por qué? Porque he estado escribiendo cómo se construye un relato de marca o un relato de marca personal que sirve al líder para poder motivar a su equipo y llevarlo a una situación de éxito. Entonces, primero eso, ¿no? Un relato de marca o un relato para el liderazgo. Entonces, yo a estas dos grandes categorías de lectores, ¿qué he querido hacer? Primero, he querido explicar por qué ciertas cosas en el storytelling funcionan. Yo he escrito un capítulo del libro donde explicaba que Leonardo hizo un enorme error cuando quería construir un avión, una máquina volante, como decía él, ¿no? Él se puso la pregunta equivocada. Él se preguntaba ¿cómo vuelan los pájaros? Es una pregunta que no le ha llevado a ningún lado. De hecho, nunca construyó una máquina que volara. La pregunta correcta era ¿por qué los pájaros pueden volar? Entonces yo en la primera parte del libro lo que he intentado explicar es por qué ciertas cosas del storytelling funcionan. O sea, cuáles son las reglas fundamentales del arte del storytelling para que esto pueda funcionar, pueda hacer llegar una información al corazón de las personas en forma de emoción. Entonces, eso es el primer punto, la primera parte del libro. Y en la segunda parte he querido aterrizar al máximo toda esta teoría que he puesto en la primera parte del libro con ejemplos prácticos y plantillas metodológicas, de forma que cualquiera que se quiera cimentar en definir un relato o tenga la necesidad de comunicar con impacto, pueda tener plantillas que les permiten utilizar un recorrido, una metodología, un proceso que asegura el éxito en la comunicación. Pues ahí lo tenemos, Giuseppe Cavallo, experto en estrategia de marca y storytelling y autor del libro Habla con el corazón, Storytelling para líderes y marcas en tiempos de cambio, publicado por FC Editorial. Muchas gracias por tu tiempo, ha sido un placer charlar contigo en la Academia de Marketing Online. Tenemos que pedir disculpas a los oyentes por el ruido que ha habido en este episodio, que ha sido desgraciadamente pues muy incómodo, francamente, y espero que que los oyentes sepan perdonarnos porque pues inevitable es lo que hay, pero bueno, yo creo que con todos los puntos que hemos hablado, con el libro que estamos hablando, y Giuseppe, si nos cuentas dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, seguirte, conectar contigo y por supuesto, dónde conseguir el libro. Bueno, para hacer las cosas fáciles, la mejor manera de ponerse en contacto conmigo es a través de LinkedIn. Cualquiera puede encontrarme en LinkedIn a través de mi nombre. Y yo estoy encantado de conectar con cualquiera porque creo que es una cosa muy bonita que tenemos a disposición las personas que vivimos en esta época, la de poder conectar con cualquiera en el mundo de una forma tan fácil. Entonces yo invito a cualquiera que esté escuchando este podcast de conectar conmigo directamente en LinkedIn. La otra manera como se puede poner en contacto conmigo es a través de la web,
se puede visitar la web de mi agencia de consultoría, que es voxpopulilabs.com. Perfecto, voxpopulilabs.com, vamos a incluir eso, el perfil de LinkedIn, por supuesto, los enlaces del libro. Y nada más, Giuseppe, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Óscar, ha sido un gran placer, muchas gracias y me asocio a las disculpas por el ruido. Nada, no hay problema, muchas gracias. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.